No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígame. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor a Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndole: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el llamado a la conversión a través del llamado vocacional. Jesús encuentra a Mateo y lo ve y de una vez lo invita y le dice: sígueme. Una palabra lapidaria, sencilla, profunda, pero con ese sentido de amor y de invitación que obviamente no podía no tocar el corazón de Leví y Mateo. Esto significa que entonces el llamado para el pecador es un llamado dulce al corazón, fuerte en el oído, pero profundo en la conciencia de la persona. Sígueme es un verbo que acompañado por esa partícula sígueme a mí, sígueme a mí, no siga haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Y es interesante que Mateo, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Una inmediatez de respuesta, una profundidad de llamado y una inmediatez de respuesta. Así es el pecador cuando se deja tocar por el Señor. Y bueno, ¿cuál es lo que hace? ¿Cuál es la respuesta de Leví Mateo? Además de seguirle, ofrece en su casa un gran banquete en honor a Jesús. Imagínense ustedes la despedida de amigos, como se hace cuando de casarse. Tiene un poco ese sentido, ¿no? Del dejarlo todo por un camino nuevo, de un cambio de vida, y por eso celebrar con los compañeros y amigos y familiares lo que él está haciendo. Un gran banquete en honor a Jesús, es decir, es el sentido eucarístico del banquete eucarístico que se celebra por parte del seguidor de Jesús, Mateo. Y fíjense que el nombre judío Leví está relacionado con el nombre Mateo, que significa como apodo el discípulo, matetes, el discípulo, es decir, es la figura del prototipo del discípulo que nace desde su corazón, a pesar de ser de origen judío, nace de su corazón una respuesta inmediata al Jesús, al que realiza el perdón de los pecados, el llamado a los pecadores. Seguramente Mateo no se sentía muy contento de lo que hacía en el fondo, a pesar de que se beneficiaba de su papel de cobrador de impuestos, pero evidentemente él, para poder tener esa pronta respuesta, es que su corazón ya estaba trabajando y abriéndose a un camino de cambio. Los fariseos y los escribas, como siempre, leguleyos, se ponen a criticar a los discípulos. Interesante que ellos critican a los discípulos diciéndole: ay, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Es el sentido de que el pecador no hay que tocarlo porque si no se ensucia la persona. Un sentido formal del erróneo del concepto de apertura a lo que es la situación del otro, porque el pecado del otro puede contaminar mi corazón, pero no me toca a mí.
juzgarlo, es el Señor el que lo juzga, porque el Señor juzga desde la misericordia, mientras que nosotros juzgamos desde las apariencias. Por eso la primera lectura del día de hoy del profeta Isaías nos recuerda cuáles son los gestos que el Señor nos pide: compartir el pan con el hambriento, renunciar a oprimir a los demás, desterrar cualquier gesto amenazador y la palabra ofensiva, y ayudar la necesidad del humillado, y de esa forma hacer brillar la luz en las tinieblas, y desde la oscuridad será como el mediodía. El Señor a nosotros también nos invita a este camino profundo de conversión, así como lo hizo con Mateo. Pero lo que ocurre es que Jesús no deja que los pobres discípulos le respondan a los fariseos y escribas, seguramente no sabían qué decir. Es Jesús que interviene inmediatamente y le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Es la palabra del Señor. La conversión tiene que ver con la sanación del alma. La conversión tiene que ver con la liberación del alma del pecado. Es justamente el camino que el Señor quiere que nosotros tomemos, que es el camino de la salud espiritual, que es el camino de la salvación, de la redención, pero también que es acompañado no solo de un levantarse y seguir a Jesús, sino vivir como Jesús nos pide. Y la Sagrada Escritura siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos invita, como nos recuerda el Salmo de hoy, de 85, Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. El Señor tiene un sentido de indicarnos por dónde nosotros ir desarrollando nuestro camino de conversión. Es interesante como el Salmo también nos dice: ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Es allí donde nosotros comprendemos la actitud profunda de Mateo, que se sintió tocado por esa palabra: sígueme. Esa palabra que no solo sonó en sus oídos, sino que llegó hasta el alma y le hizo comprender y lo iluminó en la oscuridad del pecado, le hizo comprender lo que es la verdad, el camino y la vida, que es Jesús de Nazaret. Es allí donde vemos que la respuesta también de Mateo inmediata es una respuesta llena de pasión, de corazón. Es una respuesta liberada del pecado, es una respuesta como diciendo: al fin te escuché, Señor, al fin te manifestaste, Señor, al fin me llamaste, Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos llamados por Dios en el camino de nuestra vida? ¿Cuántas veces nos encontramos en dificultades y no queremos hacer caso a lo que el Señor nos dice? Hacemos oído sordo al Señor. Pero es allí donde la gracia que Él nos concede, una gracia de conversión. La Cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo de cambio. Es una gracia especial para nosotros, uniendo nuestro caminar con el caminar de Jesús pascual, una gracia que nos permite ser liberado de algo que nosotros por nosotros mismos no podemos liberarnos, de nuestra conciencia que nos acusa de nuestros pecados, o peor, de una conciencia totalmente adormecida que ni siquiera se da cuenta de su propia oscuridad interior. El Señor ha venido a traernos la luz, es el regalo de la conciencia, es el regalo del corazón, es el regalo de la mente, algo que es imposible para el hombre, que solo es posible para Dios. Transformar nuestro ser interior para que nuestra vida alcance un nuevo ser, una nueva manera de ser en Cristo, con Cristo y por Cristo. Vivamos esta Cuaresma como un tiempo profundo de solidaridad con los demás y también de solidaridad con nosotros mismos, de misericordia con los demás y de misericordia con nosotros mismos, para aprender a hacer un buen examen de conciencia y confesarnos debidamente con el Señor. Y allí donde los ministros del altar ejercen el sacerdocio ministerial que nos permite a nosotros recuperar la gracia y así poder nosotros caminar en Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén.